Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Colombia. La retención de un sargento de la policía por parte de la guerrilla del ELN genera rechazo en el país y tensión que llega a la mesa de diálogo que por estos días sostiene con el gobierno Petro en México. ¿Cómo blindar ese proceso conversando en medio del conflicto? Vamos a analizarlo. En noticias Siria. Condena internacional contra Israel por el ataque perpetrado contra Damasco, la capital de este país, Siria. Mientras la nación recibe y espera más ayuda tras un devastador terremoto, el gobierno sionista envía misiles. ¿Pero hay alguna razón? ¿Es posible explicarlo? Pues vamos a verlo. En Noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reta a expresidentes neoliberales a unirse de cara a las elecciones de 2024. Eso sí, asegura que el pueblo ya no se deja engañar y que votarán por la transformación. Nos preguntamos qué tienen en común Calderón, Salinas, Fox y Peña Nieto. Pues vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el presidente de esta nación, Gustavo Petro, condenó las acciones del Frente de Guerra Oriental del Arauca, de la guerrilla del ELN. En particular, rechazó la retención de un oficial del ejército. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el sargento viceprimero Libey Danilo Bravo fue retenido el pasado 14 de febrero en el departamento de Arauca, al sur de Colombia. La acción se produce mientras que representantes del gobierno y de este grupo insurgente están reunidos en una mesa de diálogo en México con la presencia de varios países representantes como garantes del mundo. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado de Colombia señaló que estos hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz. Él lo dijo así: son hechos de violencia contra la fuerza pública. Los que día a día padecen las comunidades no pueden tener cabida en nuestra sociedad. En tanto, en esta nación, el comisionado de paz, Danilo Rueda, hizo un balance de los acercamientos entre algunos grupos armados con los que se viene haciendo una fase de acercamiento con el fin de lograr esa tan anhelada paz total. Vamos a verlo. En la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes del Congreso colombiano, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, realizó un balance sobre los diferentes acercamientos con algunos grupos armados con el actual gobierno, con el fin de buscar mecanismos para alcanzar la pacificación en Colombia. Gracias, comisionado. Ha sido una fase de mucha discreción, porque se ha tratado de explorar voluntades, porque se ha trabajado en cotejar las informaciones y han significado violencias urbanas, violencias rurales de manera simultánea. Y no estamos hablando de todas las expresiones de violencias armadas. Explicó que la intención es poder incorporar a la mayor cantidad de organizaciones armadas a la civilidad y desarrollar un proyecto de sometimiento a la justicia de las bandas criminales que será radicado en los próximos días en el Congreso de la República. Que sabemos que o fracasamos o se logra avanzar en una transición de las violencias múltiples y diversas, unas con origen político, otras con no origen político, que tienen relaciones entre las violencias urbanas y rurales. El propósito es que transiten la mayoría de ellos a un Estado de Derecho. Es decir, que la expresión de su conflictividad armada la ejerzan desde la civilidad. Y a partir también de que haya una rendición de cuentas a la sociedad colombiana. En este contexto, las violencias no dejan de presentarse en los territorios.
El pasado fin de semana se conoció el asesinato de 2 líderes sociales, cuya cifra ya alcanza en el año los 17. Además, se perpetró la masacre número 18 durante el año en el municipio de Soledad, en el departamento de Atlántico. Y en las últimas horas se conoció el atentado al esquema de seguridad de un firmante de paz e integrante de la Dirección Nacional del Partido Comunes en el departamento de Arauca. Porque fue un atentado con pistola y traspasó el blindaje que tiene la camioneta. Seguimos como Partido Comunes comprometidos con la paz, convencidos que con el gobierno de Petro lo vamos a lograr, porque este país se merece la paz, y para ello pues hay que hacer sacrificios y esfuerzos, y lo seguiremos haciendo. Que cuente con en este contexto, el comisionado de paz aseguró que luego de esta fase privada, con algunos grupos armados, se incorporará el componente de la sociedad civil, construida desde los territorios y para los territorios, con los aportes de las organizaciones que lleven adelante propuestas de paz. Complejo escenario que sumamos con más información a través de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Y en particular el nivel de tensión que se vive por la retención por parte de la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de este sargento segundo del Ejército. Y tensión además, decimos, porque avanza justo de manera paralela el segundo ciclo de conversaciones, de diálogo, de acercamientos entre el gobierno del presidente Petro y la guerrilla del ELN en México, y ambas partes tienen una amplísima delegaciones en Ciudad de México. Así es, Tatiana, muy buenas noches para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Pues es algo que no es nuevo. Con ya la extinta guerrilla de las FARC se había negociado en condiciones de conflicto, son situaciones muy difíciles. Algunos analistas aseguran pues que cada región tiene sus dinámicas, hay intereses por cada uno o en cada uno de los actores armados que hacen presencia en los territorios. Los acercamientos, precisamente a los que hacíamos referencia en la nota, pues lo que pretenden es ir desescalando el conflicto, llegar a unos pasos y unos procesos de acercamiento, de exploración, de cuáles son esas iniciativas que hay por parte de uno y del otro y cuáles se pueden acoger, me refiero del uno y del otro entre el gobierno y los diferentes grupos armados, y eso lleva un proceso. Por eso pues el comisionado mismo aseguró en esta intervención que siguen pues en ese proceso dialógico, todavía pues se siguen presentando muchas situaciones de violencia contra los defensores de derechos humanos, contra los firmantes de paz, pero que lo que se quiere precisamente es llevar paz a los territorios y que esta escalada de violencia baje. El comisionado también aseguró en ese contexto de diálogos que se viene desarrollando en concreto con el ELN, que aseguró que ellos efectivamente tienen una voluntad de paz y que se ha expresado en recientes liberaciones que han hecho en anteriores días en diferentes lugares del país en donde se han soltado algunos de los retenidos, se han liberado algunos de los retenidos, y pues exigió la liberación de el integrante del ejército colombiano. Pero también recordemos, Tatiana, que antes de que se instalara la mesa de negociaciones con el ELN en México, había algunas denuncias por parte de algunos integrantes del ELN, asegurando en alguno de sus Twitter, Antonio García, máximo representante, uno de los máximos representantes de esta guerrilla, asegurando que en ese contexto de combates en el que se viene desarrollando el ELN con otros grupos armados, hubo una situación anómala, sobre todo en el margen del Pacífico, más exactamente en el departamento del Chocó, asegurando que en uno de los combates que hubo, pues hubo algunos heridos por parte del ELN y que el ejército había rematado con sevicia, y que pues es muy complejo en esa situación de la violencia que se vive en los territorios, pues tener unos diálogos, digámoslo, sin esa situación de agresividad y de subida en el tono de la violencia.
Y que, bueno, en ese sentido, el representante del gobierno para estos diálogos, Oti Patillo, aseguró que la idea es llegar a unos consensos precisamente en materia del cese al fuego bilateral, que eso es lo que se pretende, que eso es lo que se quiere con esta mesa en México, y que iba a investigar esas denuncias que inclusive señalan a integrantes del ejército. Para algunos analistas esto hace parte de la dinámica de guerra en medio de la negociación y en medio del conflicto que vive el país, que las fuerzas militares deben seguir cumpliendo como su misión constitucional y que en esa medida pues lo que se pretende precisamente con el cese al fuego bilateral es ir desescalando estas violencias que se presentan en los territorios. Muy compleja la situación porque, como le decía al inicio, Tatiana, televidentes, hay diferentes intereses en las regiones, hay diferentes situaciones que se vienen presentando, ya hay algunos avances con algunos grupos armados donde han mostrado esa posibilidad de cese bilateral. Con el ELN no se ha decretado, por eso es clave esta reunión, estos diálogos que se llevan a cabo en México, y también pues que se incorpore a la sociedad civil en estos diálogos es otro de los, digamos, de los puntos claves que se ha venido desarrollando en esta mesa. Hay bastante, digámoslo, inquietud en relación a esa situación que se viene manejando en la mesa y la situación paralela de conflicto que se viene desarrollando, pero esas son las dinámicas en las que se está negociando. Así que, bueno, se espera que se avance paso a paso, no con prontitud, pero sí paso a paso, que sea un proceso dialógico en el que las partes vayan entendiendo el desescalamiento del conflicto bajo reglas y parámetros claros para que esas situaciones no se presenten, Tatiana. Igual aquí desde los sectores sociales lo que se exige es precisamente que haya un desescalamiento, que llegue a los territorios y donde la sociedad civil, y por eso hacíamos hincapié en el informe, haga parte de esos diálogos de paz, se lleven esas exigencias que días atrás se recogieron a través de una caravana humanitaria que estuvo por el Valle del Cauca y por Chocó, donde las comunidades étnicas exigieron pues que se venga desescalando el conflicto, pero también con propuestas para que haga presencia el Estado en esas poblaciones que históricamente han estado abandonadas. Hernán, y antes de despedirte, ¿alguna noticia por parte de la mesa de diálogo en México? Hasta el momento no, se sabe que se está avanzando en los requerimientos de ambas partes, sobre todo en lo que está direccionado en relación al cese al fuego y en relación a la incorporación o la exigencia de la sociedad civil para que haga parte de estos diálogos de paz, Tatiana. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña el profesor Carlos Medina Gallego, es analista en temas de paz y de guerra, lamentablemente, es profesor universitario, nos acompaña desde Bogotá, también en Colombia. Profesor Medina, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Con respecto a este incidente que se ha registrado en Colombia, ¿de qué manera llega a tensar y hasta qué punto cree usted, con su experiencia, con su conocimiento, además en procesos anteriores de diálogo, de negociación entre el Estado colombiano y otras guerrillas, incluida el ELN, lo que está sucediendo en este momento en la mesa de diálogo en México? Bueno, Tatiana, este es un incidente desafortunado que podría producirse y se produjo cuando no existe un cese al fuego bilateral en los territorios y se están desarrollando una mesa de conversaciones de tal forma que en el territorio se desarrolla la guerra como si no hubiera mesa de conversaciones y en la mesa de conversaciones se desarrolla la paz como si no hubiera guerra en los territorios, pues eso no ayuda a que se construyan las certezas y seguridades que debe tener un proceso. Por eso la mesa ha colocado como punto fundamental de este ciclo
abordar un diálogo profundo en relación con la posibilidad de marchar hacia un cese bilateral. Pero hasta el día de hoy no existe ese cese bilateral y por eso ese tipo de incidentes se produce y se produce en esa zona del nororiente, en la frontera con Venezuela, que es una zona donde opera el Domingo Laín, el Frente Domingo Laín, que ha capturado en estos últimos meses muchos oficiales del ejército, pero que afortunadamente a través de misiones humanitarias los ha retornado a sus instituciones, a sus familias, a sus hogares. Esperemos que con este militar que fue capturado pueda ocurrir lo mismo y que la mesa no sufra grandes perturbaciones. Es desafortunado el hecho que se ha producido en relación con el secuestro de este militar y también es desafortunado, por decirle de alguna manera, las valoraciones que se hace el presidente Petro frente a este hecho, porque yo creo que hay que mandar mensajes positivos a la nación colombiana y no destruir las confianzas que todavía no alcanzan a permear el conjunto de la nacionalidad. Con respecto a la declaración del presidente Petro, ¿parecía más un intento de aplacar la oposición que se fue de una vez en contra del gobierno y la mesa de diálogo en México? Sí, es posible que ese haya sido el propósito. No es fácil para el presidente Petro y para el gobierno actual adelantar unos diálogos con el ELN y enfrentar una oposición. Está a la expectativa de que cualquier incidente pueda ser enrostrado al presidente como falta de voluntad política del Ejército de Liberación Nacional con los diálogos. Profesor Medina, con respecto a las razones que habrían llevado a la guerrilla del ELN a retener a este sargento segundo del Ejército, ¿eso también debe ser discutido en la mesa de diálogo en México o dónde debería ser discutido? Porque los hechos alrededor de esa retención, según lo denuncia la guerrilla del ELN, son extremadamente graves, porque habla de connivencia entre ejército y paramilitares. Sí, esa es una situación crítica que se está produciendo en ese territorio. Por eso es tan difícil el cese bilateral al fuego, porque donde hay múltiples actores, donde hay un campo de batalla de fuegos cruzados por organizaciones de distinta índole, con intereses diferenciados, pues no es fácil poder establecer un cese bilateral entre dos actores armados. Esas relaciones de connivencia de las fuerzas militares con el paramilitarismo han debilitado profundamente la legitimidad de las fuerzas militares, pero también han creado una situación supremamente difícil para que las organizaciones armadas puedan tener la certeza de que esas relaciones se van a suspender de manera definitiva. Yo creo que eso tienen que conversarlo en la mesa de México en este momento, en la mesa de diálogo en México, pero también deben ir colocando puntos claros de lo que puede hacerse en materia de avances para salvaguardar la vida de la población civil y de los mismos combatientes en un proceso sistemático de desescalamiento de conflicto que puede tener muchos comportamientos y beneficios. Por ejemplo, en esos acuerdos de desescalamiento de conflicto, además de que se desescala en los territorios la confrontación, de que se evita que los militares o los combatientes que queden en condiciones de indefensión sean ejecutados o se les someta a prácticas inhumanas y a tratos crueles, también posibilitan, por ejemplo, que la población pueda tener un ambiente de mayor seguridad, de mayor confianza, de mayor tranquilidad y que se atiendan otras problemáticas que son propias del conflicto armado. En este caso, por ejemplo, el ELN lo ha señalado, es que se atienda a la población carcelaria que se encuentra, mucha de ella, en condiciones de extrema precariedad. Son muchas cosas por sentar
o que queden mejor sentadas sobre la mesa de diálogo en México, aprovechando que están allí ambas delegaciones, que son bastantes y que se pueden mirar cara a cara. Ahora, haciendo un poco de historia, profesor Medina, usted bien recordará que un hecho similar se presentó en la mesa de diálogo en La Habana, entonces con el gobierno del presidente Santos y la exguerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No fue un sargento del ejército, era un general del ejército que fue retenido por esta insurgencia. ¿Cómo se salió de ese momento que además fue tan crítico para esa mesa de diálogo? Sí, fue un general de la República correspondiente a la Brigada 18 que fue capturado en el Chocó, que se encontraba de civil y desarrollando actividades, en todo caso sospechosas y nunca clarificadas. Pero en el afán de la salvaguarda y la protección de una mesa de conversaciones, se procedió de manera inmediata a crear los canales humanitarios para que pudiera el general, comandante de la brigada, volver a su institución y superar el impasse que se había producido. Igual se han producido casos de esos, como usted lo señalaba, en el desarrollo de los diálogos con la FARC, cuando la mesa de conversaciones de La Habana, y también hubo necesidad de resolver esos casos. Lo que hay que hacer, Tatiana, es tratar de establecer una clara coordinación entre la mesa de conversaciones y el campo de batalla, de tal manera que el campo de batalla no afecte a la mesa de conversaciones y la mesa de conversaciones contribuya a aliviar la situación del campo de batalla. Aquí hay un punto que usted ha planteado y es clave, porque siempre a lo largo de los distintos procesos de diálogo que involucran a la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional, se dice que actúan los frentes de guerra de una manera muy independiente, que tienen autonomía. En este caso también hay algunos que dicen lo mismo con respecto a este frente de guerra oriental en el departamento de Arauca, al sur del país. ¿Cuánto hay realmente hoy en día de verdad en eso? Que la mesa de diálogo, que están allí además los más antiguos representantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, están tan distantes de las acciones de los frentes de guerra dentro de Colombia. Tatiana, mire, los desarrollos de las dirigencias de las organizaciones son diferentes. Hay unos mandos de alto nivel, hay unos mandos de bloques y de frentes que son importantes, que tienen altísima formación, pero en la medida en que los mandos van disminuyendo su capacidad y su formación política, están diferenciadas. Tienen mucha más formación militar que formación política. Entonces, esa diferenciación en la calidad de los mandos hace que se produzcan este tipo de hechos. Si hay una unidad de combate en un territorio y encuentra un militar mal acomodado, por decirlo en términos de los que utilizan ellos, pues se lo llevan y creen que están realizando una acción importante para su respectiva organización. Y puede que la Dirección Nacional o el GOCE o la misma dirección de frente considere que no era el momento prudente para haberse llevado al militar, porque se encontraban en un proceso de conversaciones donde es importante no generar ruidos en materia de guerra para que las conversaciones puedan llegar a acuerdos que garanticen unas condiciones mejores para poder adelantar las conversaciones. Siendo así, con eso lo despido. No solamente haría falta una postura política, sino también mucha comunicación. Si realmente todos van avanzando hacia el mismo anhelo, todos los frentes de guerra que están dentro de Colombia, todos van avanzando en un anhelo de paz total, que es a lo que le apuesta el propio gobierno Petro. Sí, yo creo que seguramente con el paso de los días se va a ir haciendo más efectivo el trabajo de la mesa de conversaciones y más articulado el trabajo de la comisión del gobierno con el mismo gobierno y el de la comisión del ELN con el mismo ELN en los territorios. Eso va a posibilitar que las decisiones que se tomen en la mesa
de conversaciones se puedan llevar a los territorios y se puedan implementar de manera clara. Muchísimas gracias, profesor Medina. Muy buenas noches. Lo despedí justo a tiempo. Muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Siria. Condena internacional contra Israel por el ataque perpetrado contra Damasco, la capital siria. Mientras el país recibe y espera más ayuda tras un devastador terremoto, el gobierno sionista envía misiles. Pero ¿cuáles son las razones? Si es que las hay. Vamos a buscarlas. Al volver, estamos en Es Noticia. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas, buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. En Noticias Siria, la comunidad internacional rechaza el nuevo ataque con misiles por parte de Israel sobre Damasco, la capital de esta nación árabe. Esto ocurre cuando el país se encuentra en recuperación tras sufrir los embates de un fuerte sismo, el cual ha producido un gran número de víctimas fatales, heridos y también gran infraestructura destruida. La aviación de Israel arremetió este fin de semana contra varios puntos de la capital de Siria. De acuerdo al Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, hasta el momento van 15 muertos por la maniobra bélica de los sionistas. Según una fuente militar siria, la embestida ocasionó destrucción en varias edificaciones, entre ellas estructuras civiles, incluyendo viviendas, así como sitios históricos y culturales. La reacción de otros estados no hizo esperarse. El gobierno de Rusia, a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, condenó esta ofensiva, donde a juicio del Kremlin es una flagrante violación al derecho internacional, e instaron a Israel a abstenerse de realizar acciones perjudiciales para toda la región. El gobierno de Irán también se pronunció. Para el representante de la Cancillería, Nasser Kanani, esta agresión fue un acto violatorio hacia la soberanía de Siria e hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir de manera efectiva. A su vez, el parlamentario del Líbano, Qassem Hashin, calificó el rumbo violento del ejecutivo israelí como una amenaza para la estabilidad regional y mundial. La Organización de las Naciones Unidas contabiliza más de 300.000 muertos desde el inicio del conflicto de Occidente contra Siria en el año 2011.
Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré Leal, analista internacional, periodista del portal Segundo Paso, nos acompaña desde Santiago de Chile. Hola Pablo, bienvenido, muy buenas noches. Tatiana, un placer escucharte. Muchas gracias. Pablo, nos preguntábamos antes de la pausa, ¿existe alguna razón, algún argumento, alguna lógica para que Israel ataque a Siria? Y no importa en qué momento, pero en este aún mucho más, en medio de la tragedia que está viviendo el pueblo de Siria. Naciones Unidas dice que son 8 millones de personas las afectadas por ese terremoto. Bueno, la pregunta que hace Tatiana es la que se ha hecho el mundo durante 75 años, que es cuando nace la entidad israelí, ¿no? ¿Tiene alguna razón el régimen israelí para hacer lo que hace permanentemente, no solo contra los sirios, contra los libaneses, los palestinos, a quienes ocupan y colonizan hace 75 años? Israel no necesita razón. Los regímenes que han administrado este ente indudablemente no necesitan razones, no necesitan permiso, saben que gozan de la impunidad de Estados Unidos y por tanto creen que pueden hacer lo que le venga en gana, y la comunidad internacional a través de sus organismos internacionales le ha dado la razón. Porque si tú analizas, Tatiana, brevemente la historia de los últimos 20 años y dices qué pasó con Kosovo, qué pasó con Libia, qué ha pasado con la propia Siria, qué ha pasado con Irak. Es decir, cuando hay que aplicar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que permite que las naciones del mundo se unan en coaliciones para defender ciertos principios, porque hay amenaza a la paz y hay quebrantamiento de la paz, entonces esa comunidad internacional actúa y decreta, por ejemplo, zonas de exclusión aérea, que es lo que se hizo con Libia, que permitió entonces que la aviación libia no tuviese posibilidad alguna de ejercer algún tipo de acción. Lo mismo pasó con Serbia con relación a Kosovo, lo mismo pasó con Irak. Es decir, si la comunidad internacional cumpliera el mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas, en sus propósitos y principios, y en específico en el capítulo 7, Israel no podría hacer nada de lo que hace impunemente. Nada de lo que podría hacer, porque amenaza y quebranta la paz. Por tanto, debería ser sancionada, debería ser bloqueada, debería ser embargada, debería tener una zona de exclusión aérea para que deje de atacar a los libaneses, deje de atacar a los iraquíes, deje de atacar a los sirios y, lógicamente, deje de exterminar a la población palestina. Hoy lo que hemos apreciado, en estos días, lo que hemos apreciado desde el 6 de febrero hasta ahora, es simplemente la representación de una sociedad perversa y criminal. Y hablo de una sociedad y no de un gobierno, porque es una sociedad que mayoritariamente elige como administrador del régimen al mismo personaje corrupto que ha traficado influencias, que ha sido procesado, que ha sido acusado de crímenes de guerra y que se rodea además de una serie de políticos que son colonos extremistas, de los más extremistas dentro de una sociedad extremista. Entonces, ¿qué razón puede tener el régimen nacional sionista para decir no vamos a atacar a Siria porque acaba de tener un terremoto? Más aún, el aprovechador, el oportunista, lo que hace es atacarlo precisamente cuando tiene un momento de debilidad esa nación a la cual quiere destruir. Israel ha mostrado lisa y llanamente lo que es una sociedad perversa, criminal, violatoria del derecho internacional, violatoria de los derechos humanos de todos aquellos que en Asia Occidental tienen la mala suerte de tener un vecino enquistado ahí desde el año 1948 a la fecha. ¿Será por eso, cuando te escucho, Pablo, que el crimen de guerra establecido en el Estatuto de Roma no ha sido normado? ¿Será por eso que no se dio pie a la normatividad, a algo que probablemente podría ser una carta de gobiernos y esa llamada comunidad internacional para condenar con hechos concretos a Israel? Absolutamente. Más aún, te lo complemento con otro hecho. Israel no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y es el único régimen de Asia Occidental que tiene armamento nuclear. Y sin embargo el mundo occidental, Estados Unidos, los países europeos, la propia Israel y Arabia Saudí atacan permanentemente a Irán porque tiene un programa de desarrollo nuclear, pero no tiene armas nucleares Irán, pero se ataca.
Israel tiene de 200 a 300 artefactos nucleares, tiene centrales nucleares ahí en el desierto del Negev. Israel no es firmante de la Corte Penal Internacional, al igual que Estados Unidos. O sea, son elementos centrales que a ti te dicen que es un régimen que primero no respeta el derecho internacional, segundo, que no respeta los derechos humanos de la población. Ellos hablan de los goyim, ¿no? De los no judíos. Todo aquel que sea no judío entonces no tiene ningún derecho dentro de Israel, así establecido por la ley de Estado-Nación judía. Aunque, aclaro, para que en general los sionistas no se aprovechen de ello, que aquí no es un tema de religión, no es un tema de los judíos, no es un tema del judaísmo, que el judaísmo es una religión, cualquiera puede profesar la religión que desee, es un tema de ideología política, y eso lo establece el sionismo, que además se ha aprovechado del judaísmo para tratar de establecer una simbiosis, una similitud entre las críticas al sionismo para decir que se trata de críticas antijudías y antisemitas. Eso es parte también de la violación permanente del derecho internacional por parte de ideología política y una perversa doctrina militar. Absolutamente. Es el quinto ejército más poderoso del mundo desde el punto de vista de tecnología militar. Tanques, artillería, sistemas de misiles, todo proporcionado por Estados Unidos. Y además es el país que más provee de sistemas de espionaje al mundo. El último de los cuales es el sistema Pegasus, que no solamente espía a sus enemigos, sino que también espía a sus amigos. Emmanuel Macron y otra serie de políticos europeos espiados precisamente por este sistema creado por Israel. Es un intocable, entonces, veremos qué seguirá sucediendo, y ahora incluso en Damasco, en la propia capital. Todo el país tiene una muy compleja situación. Reitero, dice hoy Naciones Unidas, hay 8 millones de personas dentro de Siria, hombres, mujeres, niños, familias enteras, con serias dificultades para lograr sobrevivir tras el terremoto. A esto sumarle 10 años de una guerra impuesta, y además de esto, Israel ataca a Damasco, la capital. Tatiana, 12 años ya. 12. Desde 2011 a la fecha, 12 Así años es, ya. 12 años. Se cumplen ahora en marzo, 12 años, 600.000 muertos, 9 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados, un país al cual le han destruido la infraestructura y le roban el petróleo diariamente. Así, denunciado por los propios medios occidentales europeos, que muestran cómo los camiones cisternas sacan el petróleo sirio, lo roban descaradamente y después le exigen a Siria que ande pagando indemnizaciones que no existen, con una ley César que establece sanciones, bloqueos y embargos draconianos contra Siria. Yo lo que alertaría, en virtud de lo que está pasando, es que es hora, ya no la comunidad internacional, Tatiana, porque yo creo que estamos agotados de exigirle a una comunidad internacional que nos da el ancho, pero la Federación Rusa, las fuerzas aeroespaciales rusas, las fuerzas iraníes que asesoran al ejército sirio y que tienen militares ahí, el eje de la resistencia debería darle una buena lección a Israel, dejarse ya de tanta contemplación. Parece fácil, y te lo digo desde acá, desde una trinchera a miles de kilómetros, pero cuando una entidad tan perversa como es la israelí, cuando hace lo que le viene en gana y no se le responde de una forma, porque esos misiles tienen un origen. Los misiles que bombardean el aeropuerto de Damasco o un distrito donde están cerca las fuerzas iraníes y rusas tienen trazabilidad, se sabe de dónde salen. Bastaría un par de misilazos por parte de los sistemas de defensa rusos para decirle a Israel: señores, ustedes que están apoyando a Ucrania, que le están entregando armas a Ucrania, que además ocupan y colonizan Palestina, que son el testaferro de Estados Unidos en Asia Occidental, no lo van a hacer más. No les vamos a permitir ni un avión más que cruce y viole las fronteras del Líbano ni las de Siria. Se acabó. Misil, avión derribado, y yo creo que la única forma que puede entender el sionismo es mediante la fuerza. Lo demostró Hezbollah en la guerra del 2006, donde fueron derrotados las fuerzas sionistas por Hezbollah. Lo demostró el año 2000 el mismo Hezbollah cuando expulsó a los israelíes del suelo libanés, y lo han demostrado las fuerzas milicianas palestinas cuando ves desde la agresión a Gaza el 2008 hasta la fecha, el ejército ocupante, lo que yo llamo las tropas de asalto SS, soldados sionistas, no se atreven a entrar a Gaza. Y no se atreven a entrar porque saben que van a volver en bolsas negras. Es la única manera
que el régimen sionista, nacional sionista, entiende. Pero también eso, Pablo, permíteme preguntarte lo siguiente y plantearlo de otra manera. Es dejar a Rusia también con un enorme compromiso, con una enorme responsabilidad. Si hay verdaderamente una comunidad internacional que le duele tanto, por ejemplo, en este caso lo que sucede en Siria, y que le duele aún mucho más desde hace décadas lo que está pasando con el pueblo palestino, que es un verdadero apartheid, podría haber algo de una manera conjunta, pero tampoco se da. Pero no va a haber, Tatiana, no lo va a haber. Y mira, fíjate, hagamos un paralelo, Ucrania-Palestina. En Ucrania, esa comunidad internacional, mediante Estados Unidos, la OTAN y otros países, le entrega descaradamente armas a Ucrania. 100.000 millones de dólares en armas. Le entrega tanques, sistemas blindados, sistemas de misiles. Le van a entregar aviones ahora. Y lisa y llanamente la comunidad internacional encuentra legítimo eso porque dice, no, lo que pasa es que Ucrania está siendo agredida por esta operación político-militar rusa. Y Palestina, 75 años agredida, ocupada, colonizada, el Sáhara Occidental, desde el año 75 a la fecha, ocupada y colonizada por una monarquía. ¿Por qué ahí no actúan los países de una forma que efectivamente muestren, de dejarle de lado la hipocresía, este doble rasero que tienen de proteger a los blancos europeos como son los ucranianos y abandonar a la población siria a su suerte, o a los saharauis o a los palestinos? Esa hipocresía tiene que terminar, y las potencias que en este momento están luchando por un sistema multilateral deben en algún momento golpear la mesa y decir, esto se acabó. No puede ser que ustedes hagan y deshagan, que violen los derechos humanos permanentemente y el mundo no haga nada. Y cuando nosotros apoyamos, por ejemplo, Irán apoya a la Fuerza de la Resistencia de Yemen, al Hayat al-Shaabi en Irak o a Hezbollah en el Líbano, resulta que eso es prohibido. Es prohibido apoyar a la Fuerza de la Resistencia contra la agresión, pero no es prohibido apoyar a un régimen nacional socialista como el ucraniano, que desde el año 2014 asesina a la población del Donbass. Estamos mal incluso en el análisis desde el punto de vista. Nos hemos asumido, y en eso me hago también un mea culpa, nos hemos asumido incluso en el análisis de tratar de no equilibrar las cosas, porque resulta que la comunidad internacional no actuaría de la misma forma que actuaría como lo hace con Ucrania. Probemos, intentemos, derribemos un par de aviones israelíes a ver si son capaces de enfrentarse a los rusos. ¿Qué van a hacer? O sea, llega un momento que tú tienes que dar un golpe en la mesa muy grande, sobre todo porque Israel le está declarando la guerra también a Rusia, está apoyando a Ucrania con armas, con espionaje, con sistemas de vigilancia. Hay 1 millón de rusos en los territorios ocupados palestinos. Bueno, de alguna forma, Putin sabe muy bien que Netanyahu le interesa que la alianza, que la famosa transferencia de personas de creencia judía siga aplicándose, porque le significa ocupar más territorio en Palestina. Bueno, intervenga, haga algo de tal forma de que se obligue a este régimen nacional sionista a dejar de exterminar a la población palestina. En este mes en estos 2 primeros meses, van ya 40 asesinados palestinos. El año pasado fueron 300 asesinados. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional tiene que soportar a un régimen criminal, perverso, violador de los derechos humanos y del derecho internacional como es el régimen israelí? Esa es una pregunta sin respuesta. En todo esto que nos has contado, lo que uno dice es, ¿cuánto tiempo más? Pregunta sin respuesta, lamentablemente, para pueblos tan adoloridos como Palestina y en este caso como Siria, que ahora mira cómo bombardean su capital en medio de tantas necesidades. Pablo, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a usted también. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el presidente López Obrador reta a expresidentes neoliberales a unirse de cara a las elecciones de 2024. Asegura, eso sí, que el pueblo no se deja engañar. Les contamos al volver en Es Noticia.
Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. En Noticia México, el presidente López Obrador reta a la oposición a agruparse de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. Asegura que ni siquiera unificándose el pueblo les permitirá regresar al poder. Vamos a verlo. A 16 meses de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó la palabra al exmandatario Felipe Calderón sobre la necesidad de la reagrupación de la oposición. Que se organicen, que se regrupen, que definan si va a ser Claudio el dirigente o quién, que definan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, porque hay como 50. En un artículo publicado por un portal digital titulado Reconstruir la oposición para salvar a México, el expresidente Calderón convocó a la formación de un nuevo partido político que pueda hacer frente al oficialismo. Pues en eso están. Lo que pasa es que no lo han podido llevar a cabo. Se están agrupando todos. Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre. López Obrador manifestó su absoluta confianza en que la oposición no va a poder contra su movimiento y partido Morena. No van a poder. Estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. AMLO sugirió que el bloque conservador debe ir definiendo a su candidato presidencial y, según una encuesta de Encol, sobre los aspirantes del Partido de Acción Nacional, la senadora Lili Téllez va en primer lugar, seguida de Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Santiago Creel. En enero de este año, la oposición anunció el nacimiento de la alianza Va por México, integrada por el tradicional PAN a la cabeza, el ex hegemónico Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. También surgió la plataforma Sí por México, o Unidos, auspiciada por el empresario Claudio González, y que reúne a varias organizaciones ciudadanas de opositores al gobierno de López Obrador. Mientras tanto, el Liberal Movimiento Ciudadano, un partido más joven, se promueve a sí mismo como una tercera vía, bajo el nombre Colectivo por México o Mexicolectivo, resistente a sumarse a las alianzas de los tradicionales que han buscado unirse sin éxito desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 con Morena. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fabricio Mejía, escritor, analista, nos acompaña desde Ciudad de México. Fabricio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a Telesur.
Muchas gracias a usted. En los titulares nos preguntábamos lo siguiente y le traslado, por supuesto, de inmediato esta pregunta. ¿Qué pueden tener en común Fox, Salinas, Peña Nieto y Calderón? ¿Qué tienen en común? Fueron distintos gobiernos, todos evidentemente de carácter neoliberal, pero cada uno trató de dejar su propia impronta cuando pasó por el gobierno en México. Hoy en día, ¿qué los puede unir? Bueno, los puede unir la desesperación frente a la cuarta transformación, que es como Andrés Manuel López Obrador ha nombrado a su gobierno. Si revisamos las encuestas de intención de voto para las elecciones de este año, por ejemplo, que son en 2 entidades de la República, Coahuila y el Estado de México, pues unidos no tienen más que el 20%, cosa que es insólita para 2 partidos, Acción Nacional y el PRI, que tienen 100 años de existencia y que han dominado 36 años en la presidencia de la República. Son efectivamente, como dices, gobiernos neoliberales, los del PRI y del PAN, pero lo que López Obrador ha, digamos, publicitado, lo ha hecho público, es que lo que tienen en común es la corrupción. Ahora que sucedió este juicio contra el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues se vio, digamos, cómo desde el gobierno de Salinas de Gortari, este personaje Genaro García Luna empieza a escalar desde ser un espía político en el gobierno de Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que eran del PRI, y pasa a los gobiernos de Acción Nacional, de Fox y de Felipe Calderón, ya encumbrándose hasta llegar a ser secretario de Seguridad Pública. Y todo este tiempo aliado al cártel de Sinaloa. Entonces, eso es lo que tienen en común, la corrupción. Sí, ¿y crees que podrán de aquí al año 2024 de ellos tomar decisiones concretas en términos políticos, electorales, de sacar, por ejemplo, de entre ellos el candidato que ellos escojan, que sería así como de orgánico? Es muy difícil que se pongan de acuerdo tantos partidos en un método de elección interna. Todavía no lo definen y cada semana que pasa tienen más candidatos autopropuestos para esa coalición de oposición. Los medios de comunicación, que son aliados en México, igual que en muchas partes de América Latina a la derecha, pues van escogiendo con respecto a las encuestas a ver quién puede ser competitivo en una elección contra la cuarta transformación. Pero lo que se ve, y te lo digo por lo que sucedió el fin de semana, hubo una elección en Tamaulipas para reponer a un senador que se había muerto, y ahí el partido del presidente López Obrador, Morena, obtuvo 72% de la votación. Pues ese es un muy buen ejemplo para conocer el momento político que vive el país y entender también lo que dice el presidente López Obrador. Pero escuchando lo que nos dice Fabricio, entonces hay también grandes diferencias que marcan, así como esta unidad de la corrupción, que marca grandes diferencias en estos expresidentes para no ponerse de acuerdo. Bueno, hay muy poco que repartir y muchos que quieren la repartición. Y entonces tú puedes ver como, por ejemplo, en la elección que va a suceder este año en el Estado de México, que es un estado que casi lleva ya 100 años gobernado por el PRI. El PRI tiene una candidata que también está aliada con Acción Nacional, es decir, con la ahora ultraderecha, ya son ultraderecha, así se han definido porque firmaron la Carta de Madrid del partido Vox de España. Y entonces hay este acto de inauguración de campaña y los panistas, los de Acción Nacional, asisten porque les pagaron por ir, pero se retiran y entonces las fotos se ve un poco vacío porque tú no le puedes pedir a un partido como Acción Nacional, que es un partido católico de corte franquista, que apoye a la candidata del PRI,
que es este PRI, digamos, de Enrique Peña Nieto, de los negocios, de la corrupción, de lo clientelar, de lo corporativo. No les puedes pedir que lo apoyen por ideología. Entonces, pues fueron al meeting efectivamente porque les pagaron, pero se fueron muy rápido y ya para la foto, que era lo que les interesaba, pues estaba medio vacío, ¿no? Claro, ahí me hablaste en este ejemplo también que es bastante gráfico del PRI y del PAN. ¿Y qué pasa con el PRD, con el PRD? Bueno, el PRD, como tú sabes, fue el partido de la izquierda durante muchos años, desde 1988 hasta 2018. Fue un partido que se fue degradando por sus complicidades precisamente con el PRI, con Acción Nacional, en aquel memorable Pacto por México, que fue el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI. Se firma un pacto con Acción Nacional y con el PRD, y eso hace que los votantes, digamos, del PRD originales se retiren y se vayan con López Obrador a Morena. El propio López Obrador, después del fraude de 2006, que apuntaló a Felipe Calderón en la presidencia, después de ese fraude, Andrés Manuel López Obrador se sale del PRD y funda Morena precisamente porque ellos ya lo habían traicionado pactando con el PRI y con Acción Nacional. Y entonces tienes, el PRD es un poco estos partidos de la socialdemocracia europea, en esa misma tónica, digamos, que a la hora de que pactaron con el neoliberalismo, que reconocieron que las medidas neoliberales eran las correctas, perdieron la base electoral y son ejemplos como el del laborismo de Tony Blair en Inglaterra o del propio PSOE en España con Zapatero. Así que con respecto a todo eso que nos estás diciendo con esta pregunta, te quiero despedir, Fabricio, que además es muy interesante para ver cómo se mueve todo este asunto de la política interna en el país. Lo que estamos viendo, producto también de este discurso del presidente López Obrador, de la seguridad que él tiene en el pueblo que ha decidido votar por él y que lo acompaña además en este plan de la cuarta transformación, es que sí hay un cambio y una postura de conciencia ciudadana de este momento histórico. Él tiene la razón. Sí. Es decir, en conclusión, él tiene la razón. En efecto, es decir, tú lo puedes ver en la calle. Yo viajo mucho por el país por mi trabajo como escritor, como periodista, y tú lo puedes palpar. La gente está consciente de que es una transformación, que es un proceso histórico y que hay que apoyar a los candidatos de Morena y del obradorismo. Aquí hay que explicarle un poco al auditorio que el obradorismo, digamos, como movimiento es mucho más grande que el partido Morena, que lo representa electoralmente. En realidad es un movimiento muy amplio, con muchas demandas por todo el país, que se unen en un tronco común, que es el de la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, el presidente López Obrador ha hablado de lo que él llama el cambio de mentalidad y lo puedes palpar. Hay una moralización de la política en México, un nuevo arraigo republicano y una nueva pertenencia de los plebeyos, de los excluidos, de los pobres, una nueva identidad por medio de la política, y eso es una cosa que no habíamos visto, yo no lo había visto nunca. Pues esto es muy interesante con lo que nos decías al inicio, te quiero despedir, porque lo que estamos viendo entonces es en este marco del cambio de conciencia o de la evidencia de conciencia política que el presidente López Obrador tiene toda la razón. Y ahí dijo lo que dijo en esta mañana, y lo que llama la atención, para rematar con esto, Fabricio, es que si los políticos están desesperados, los medios de comunicación que los acompañan también. No, están inventando noticias falsas. Dijeron que se había dicho en el juicio de García Luna que López Obrador había recibido dinero. Jamás lo dijo el de la defensa, pero el juez lo cayó. Han estado inventando desde que las obras de infraestructura no funcionan. Han inventado un montón de falsedades y creen que con eso pueden combatir una realidad que es este despertar del pueblo mexicano.
Muchísimas gracias, Fabricio, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.